Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 3 de septiembre de 2025. Bueno, regresamos al aire, en lo que volvemos a 1300 AM, pues es un tema complejo y podemos retraer esas grandes métricas y determinaciones complejas del nivel de empresas que cotizan en bolsa a empresas más ordinarias. Y en esa lógica, pues el planteamiento va tras de esas ideas, una equiparación o una búsqueda de simplificar procesos de negociación de las percepciones del directivo, pero contrastar con el escenario propiamente de un grado de, vamos a pensar, compensar rendimiento y no atender tanto complejidades de parametrización. Bueno, estamos al aire ya en 1300 AM. Siguiente artículo también, también del foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo: reforzar la ética y supervisión en el gobierno corporativo, elementos esenciales para las empresas públicas. Es un tema también para empresas en bolsa y este es presentado por un memorándum de Morgan Lewis, elaborado por Amy Chu y Leland Benton, socias de Morgan Lewis and Bacchus. Dice: en un entorno de mayor escrutinio público y crecientes expectativas de aplicación de ley, contar con una ética corporativa sólida y marcos de supervisión se ha convertido en una necesidad estratégica para las empresas públicas referidas a las que cotizan en bolsa, obviamente. Los programas de cumplimiento eficaz ya no son solo ejercicios de procedimientos, sino herramientas esenciales para gestionar el riesgo, proteger la reputación y satisfacer las demandas de los reguladores, inversores y otras partes interesadas. El informe explora los elementos fundamentales de gobierno ético para las empresas públicas, incluyendo programas de cumplimiento, estructuras de supervisión y gobierno, códigos de ética, mecanismos de denuncia, investigaciones internas y áreas y el área compleja de extensiones y divulgaciones de códigos. El documento enfatiza que el cumplimiento sigue siendo un pilar central del gobierno corporativo en contraposición a cualquier especulación sobre la fatiga regulatoria. Y aquí concateno a ciertos temas. A ver, el artículo lo que está analizando es cómo el proceso de una implantación de criterios éticos, no solo emitir un código de ética, sino tener eficaz y cumplido un código de ética, van paralelo con programas de cumplimiento, que son temas, por ejemplo, de cumplimiento legal, así como de cumplimiento de proyecciones, cumplimiento de normas de tipo certificaciones, etcétera. ¿Cuáles son las estructuras de supervisión y gobierno que ejerce el Consejo de Administración? Por ejemplo, los comités que asignan para las tareas de soporte. ¿Cuál es el código de ética? Si hay mecanismos internos de denuncia ante irregularidades del código de ética, investigaciones internas, exenciones y divulgaciones. Bueno, primero, el artículo primariamente plantea la idea sobre ética, y entonces en mucho es menester señalar que aquí ya se tiene entendido, no es un instrumento de buena voluntad y punto, y que lo escribes y lo pones ahí muy bonito en un cuadro, en un cuadernillo distribuido en la empresa, sino es un orden normativo imponible adentro de la empresa. No vienen imposiciones de fuera, esas son las leyes, y el programa de cumplimiento lo tiene que supervisar, y el abogado de la empresa y todos los agentes económicos tienen que cumplir las leyes, pero ese es otro tema. El tema es el código de ética. ¿Cuál es? Y si en verdad son normas jurídicas imponibles, internalizadas, claro. Y si hay un mecanismo de supervisión a través del cual se pueda ponderar precisamente esa imponibilidad y el cumplimiento. Y entonces, pues es construir un sistema normativo pleno, ¿no? O sea, si en términos teóricos sencillos o básicos de derecho, una norma se construye con elementos lógicos, como si tú quieres X, A, vamos a decir, debes cumplir, tu obligación es B, y si no, entonces te aplicará la consecuencia C, que es, digamos, la sanción. Y entonces el código de ética no puede decir nada más, pues aquí somos muy honrados, sino si no hay honradez, entonces la sanción es tal.
y si hay acoso, la sanción es tal, y si hay, no sé, lo que sea que encuadre en el código de ética, ¿no? Y entonces esas sanciones, de nueva cuenta, tampoco deben de quedar nada más escritas y punto, tienen que aplicarse y tienen que aplicarse a todos los sujetos aplicables correspondientes. Claro, no es igual lo que le puedas aplicar en un criterio, por ejemplo, de pues, el manejo financiero y la transparencia por la dirección financiera y su personal que el área, pues no sé, de recursos humanos, que no tiene que ver con esos elementos de finanzas como principio, ¿no? Entonces, pues obviamente todos los sujetos del área de finanzas tendrán una mayor obligación respecto a ese criterio que los de recursos humanos, en mi ejemplo muy simplista, ¿no? En esa lógica, entonces, pues el código de ética se presumiría, tendría que ser un instrumento, como le digo, normativo imponible internamente y tiene que tener mecanismos de denuncia, ¿no? O sea, si alguien, si se acusa y se sanciona la corrupción y alguien detecta que alguien está ejerciendo actos de corrupción, tiene que haber un mecanismo de denuncia adecuado. ¿Cuál puede ser adecuado? No lo sé. O sea, depende de la cultura, de las condiciones y de las circunstancias, de la dimensión y demás. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que tiene la suficiencia de tamaño, pues pudiera tener una empresa tercera, una empresa contratada, incluso ajena a la propia, para recibir las denuncias y filtrarlas y hacerlo de manera anónima y ejercer las investigaciones conducentes adentro de la empresa de una manera asertiva y entonces llegar a determinaciones, ¿no? Adecuadas de si sanciono, si hay mecanismos de exención, si hay tarjetas amarillas, ¿no? Te amonesto, pero no te sanciono de manera plena, o te sanciono parcialmente, o ya procede un despido completo, incluso un procesamiento de orden penal, etcétera, ¿no? Si hay transgresiones legales, por supuesto. ¿Y cuáles son los mecanismos de divulgación de estos códigos? O sea, ¿cómo lo doy a conocer? Bueno, pues yo obviamente si contrato a un empleado, le firmo su contrato y el ideal es que yo le narre las obligaciones que en ese contrato está firmando. Y esto es algo que yo sé que tradicionalmente a los empresarios no les gusta hacer en la generalidad del concepto. O sea, firma el contrato si acaso y punto, o es verbal y esas son tus órdenes y ya. Y el no dejar documentado, claro y transparente las reglas del juego provoca incertidumbre, provoca un contexto donde precisamente trae como resultado pues irregularidades, incumplimientos y un futuro no halagüeño para la institución. Y entonces la transparencia de las obligaciones entre las partes, por ejemplo, supra-subordinado, es fundamental para que las cosas funcionen de mejor forma, ¿no? Bueno, lo mismo implicaría el código de ética. O sea, estamos hablando, en mi ejemplo, de un ¿cómo se llama? Contrato laboral, quizá un reglamento interior de trabajo u otro instrumento de orden laboral, como las comisiones de seguridad de higiene, de capacitación y adiestramiento, de PTU, etcétera, pues y giran sus minutas y sus acciones, se convierten en órdenes a la relación laboral. Y entonces, pues queda claro que la transparencia ante esos procedimientos es idónea. Bueno, esa misma transparencia es la que está aduciendo la implantación de un código de ética. No por el tema laboral, puede ser aplicable a proveedores o a clientes o a los socios, etcétera. Pero ciertamente es un instrumento que no solo debe construirse y dejarse ahí, sino debe de ser aplicable. Y para ser aplicable hay que publicarlo. Es la misma lógica de la necesidad de que publique en el diario oficial de la Federación y no en Twitter una ordenanza gubernamental, ¿no? Por ejemplo, o lo que corresponda. Y entonces, pues digo, ahí tienes un ejemplo de la necesidad de extraer estas prácticas gubernamentales a la empresa. Quieres imponer la norma, quieres que todos cumplan el código de ética, por lo tanto, pues tienes que publicarlo adecuadamente. El informe destaca la importancia del Consejo de Administración y sus comités en proporcionar una supervisión eficaz. ¿Quién tiene la tarea de la implantación de ese código de ética? Pues el Consejo de Administración es el responsable en última instancia, ¿no? Y entonces, en particular, los comités de autoría y cumplimiento, pues son los que más tienen esa carga, ¿no? De trabajo dentro del Consejo de Administración, si existe, ¿no? Obviamente, si es una empresa más chica y no tiene comités, pues bueno, son los consejeros, pero si sí tienen los comités, empezando por el de auditoría y cumplimiento, bueno, auditoría es uno y cumplimiento es otro, en las mejores prácticas de los códigos diversos, pero bueno, tienen esas tareas de supervisar que se cumplan esos aspectos.
La responsabilidad clave es establecer un fuerte tono desde la cima. O sea, la orden viene de arriba para fomentar una cultura de ética. O sea, no es, pues el supervisor de tu línea de producción te dice, oye, tienes que actuar de esta manera éticamente. Sí, no hay problema. No, es una ordenanza desde la estructura de mayor dimensión en la empresa, el consejo de administración. Sí, encima está la asamblea de socios, pero en una empresa que cotiza en bolsa, pues es algo etéreo casi. Entonces, realmente estamos hablando del consejo de administración como el ente de mayor responsabilidad e imponibilidad en la empresa. Y entonces de esta manera se fomenta esa cultura, se alienta a los directores a recibir actualizaciones periódicas, exhaustivas, sobre cuáles son los riesgos de cumplir o no y la eficacia del programa. Un código de ética bien diseñado se presenta como un componente crucial de la infraestructura de cumplimiento de una empresa. Debe definir claramente los estándares éticos de la compañía y estar adaptado a sus actividades comerciales específicas. El código debe abordar áreas clave como conflictos de interés, oportunidades corporativas y el uso de información privilegiada, y debe ser revisado y actualizado periódicamente para reflejar los cambios en los panoramas empresariales y regulatorios. Establecer mecanismos de denuncia sólidos es vital para crear un entorno transparente. Digo, no pueden estar los consejeros de administración en todos lados, por lo tanto, pues en los que corresponda, pero con mecanismos de denuncia, pues hay forma de extender la aplicación de la norma ética. Esto incluye proporcionar canales múltiples para que los empleados o subordinados o quien competa, porque de nuevo puede ir proveedores o lo que sea, pues puedan tener una línea ética confidencial. El informe subraya que un sistema para investigación oportuna y consistente de los problemas reportados es esencial para demostrar el compromiso de la empresa con sus principios éticos, ¿no? O sea, que sí pase algo. No denuncié y pues ya, ahí se quedó en el mundo, ¿no? O sea, que sí pase algo. Una investigación. Puede que no haya sanción, pero ciertamente la investigación. Los requisitos de divulgación son específicos, incluyendo una breve descripción del motivo de exención que se puede hacer a través de un formulario determinado en un comunicado de prensa o publicación en el sitio de internet de la empresa, sujeto a requisitos de retención específicos, cierta información que se va a divulgar. Puntos conclusivos, entonces. Los programas de cumplimiento efectivo ya no son solo requisitos regulatorios, sino activos estratégicos para gestionar riesgos y proteger la reputación. El Consejo de Administración y sus comités desempeñan un papel fundamental en el gobierno al establecer el tono ético y supervisar activamente los programas de cumplimiento. Un código de ética bien diseñado y revisado periódicamente es fundamental para la infraestructura de ética de la empresa. Las empresas deben proporcionar mecanismos de denuncia múltiples y accesibles y garantizar la investigación consistente de todas las preocupaciones reportadas. Las exenciones al código de ética para el personal clave están permitidas, pero requieren estricto cumplimiento de ciertos requisitos de divulgación. ¿Por qué a fulano, a sutano, sí se le permite ciertos alcances, ¿no? Y tienen que ser sensatos. No sé, por ejemplo, en días recientes se hablaba de una empresa europea que fue despedido el director ejecutivo por tener relación íntima, no ocasional, sino una estable, con una empleada subordinada. Y bueno, pues lo de Coldplay, ¿no? Y estas cosas. Bueno, ¿hay un código de ética que imponga esos criterios o es algo que se sacan de la manga? Esa es la pregunta en concreto. ¿El código de ética lo contempla o hay una violación normativa? En mi saber, en México la Ley Federal del Trabajo no tiene nada en el 47 de las causales de rescisión laboral a favor del patrón, que tenga que ver eso. Sin embargo, no es lo más conveniente que en la empresa haya relaciones, sobre todo de supra y subordinados, porque luego puede haber sesgos o temas de preferencia. Entonces, en esa lógica, pues algún cierto alcance cabe discutir al respecto. Bueno, en esencia, pues son los puntos. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.